Bueno, yo pedí cerrar el panel no porque fuera lo mejor, sino para que ya estuvieran cansados y no me oyeran mucho. No, mentira. Lo hice porque yo le daba más el enfoque catequético, que es lo que se esperaba de mi intervención, por eso me la pidieron. Y entonces, asumiendo todo lo que mis dos antecesores dijeron con relación al quién y con relación a sus características, sobre todo desde el punto de vista sociológico y sobre todo en este último aspecto, haciendo referencia a la nueva cultura, yo quisiera hablar más que todo desde la perspectiva de la exigencia del Evangelio de ser productores, agentes de cambio. Y en eso quizás me enlazo con la pregunta de esta mañana. ¿Cómo contribuir a la extensión del reino? ¿Cómo desde la acción que nosotros cada uno realiza, desde la persona del catequista, desde la comunidad de fe, puede ser un agente de cambio? Y el texto con el que yo inicio es un texto tomado de la 2 Corintios que escuchamos siempre en la fiesta de la Pascua. Toda persona que está en Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. El texto de Pablo sitúa esta reflexión en la novedad que significa para el creyente estar en Cristo Jesús. Desde ahí se enfoca la realidad de ser agente de cambio. Pero a esto le añadí una frase que me impactó leyendo la Evangelii Gaudium en el capítulo 4, la exigencia social y comunitaria de la evangelización, que dice así: una auténtica fe, fíjense, una auténtica fe implica siempre un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Eso está en Evangelii Gaudium número 183. Esto me ayuda a articular unas cuantas ideas que deseo compartir con este cualificado auditorio. Y también yo voy a usar 3 puntos, el primero, el segundo y el tercero. El primero se refiere a la fe, el segundo y el deseo de cambio, el segundo a los valores y el tercero a la formación para actuar como sujetos de cambio. Primer punto, la fe y el profundo deseo. Fíjense que insisto en esto, el profundo deseo de cambiar el mundo. No es bueno, a lo mejor, probablemente, quién sabe. Es algo que nace de dentro. Todo el capítulo 4 de Evangelii Gaudium deja bien clara la vinculación entre la fe y la transformación de la realidad según el proyecto de Jesús en el Evangelio, o sea, el reino. Esta afirmación nos lleva a la mirada final que proclama el Apocalipsis: he aquí que hago nuevas todas las cosas. Cuando se habla de cambio en el ámbito creyente, tiene que ponerse de relieve que lo que marca el sentido de este cambio es el Evangelio, desde una visión crítica de la realidad que conlleva descubrir los signos de presencia o ausencia de Dios en medio de la historia, tal como ya lo señalaba Puebla al referirse a la fidelidad de la catequesis al hombre latinoamericano. Eso está en Puebla en el número 996.
El cristiano que vive según el Evangelio y se deja tocar por la persona y el mensaje de Jesús, siente que no puede permanecer indiferente ante la realidad ni ante las acciones y condiciones que hacen que haya discriminación, marginación, situaciones de condiciones auténticamente inhumanas. La revolución de Francisco desde el centro de la Iglesia ha sido recordarnos cuál es la Iglesia de Jesús y cuál es la actitud fundamental de sus seguidores. En el documento de Aparecida se afirma que el anuncio de Jesucristo siempre llama a la conversión, que nos hace partícipes del triunfo del resucitado e inicia un camino de transformación. Más allá de la letra, el espíritu de la Quinta Conferencia impulsa a los creyentes a confrontarse con la realidad desde la experiencia de ser bautizado, llamado a seguir a Jesús como discípulo misionero. Este binomio inseparable corre el riesgo, lamentablemente, como tantas otras realidades en la Iglesia que ya conocemos, que se ha vaciado de su hondo contenido por acostumbrarnos a la novedad del término, pero no captar su profunda realidad. El discípulo misionero, por su fe viva en Cristo con quien se ha encontrado y a quien ha seguido, siente el impulso de vivir en la solidaridad como actitud permanente de encuentro, hermandad y servicio. Más aún, esta actitud se hace opción y gesto visible en la defensa de la vida y los derechos humanos de los más vulnerables y excluidos, y en el permanente acompañamiento en sus esfuerzos por ser sujetos de cambio y transformación de su situación. 394 de Aparecida. El profundo deseo de cambio también implica la opción preferencial por los pobres. Francisco ha recordado a toda la Iglesia la centralidad del pobre en el corazón de Jesús y por lo tanto de su Iglesia. El Evangelii Gaudium nos recuerda que todos estamos llamados a dejar que el clamor del pobre resuene en nuestras entrañas, porque es un clamor que llega a Dios. Éxodo 2:9. En la Iglesia, dice Francisco, la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios les otorga su primera. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas, de los pobres, y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Ahí surge un gran desafío para la acción evangelizadora de la Iglesia. Y en particular a la catequesis de adultos, de los jóvenes y también de los niños. Y este desafío lo podemos formular así: ¿en qué medida el proceso de maduración en la fe que acompañamos implica esta convicción arraigada en lo más hondo del corazón que el seguimiento de Jesús se traduce en vivir su proyecto, asumir sus opciones, en una palabra, ser
testigos y servidores del reino, haciendo presente aquí y ahora la novedad de vida y relaciones que estableció Jesús como signo del amor misericordioso, incluyente y transformador del Padre. Vamos ya al segundo, transmitir valores. Al hablar de valores, viene a la mente Pablo VI en la Evangelii Nunciandi, donde claramente afirma que la evangelización, para que sea verdadera, ha de tocar el corazón mismo de la cultura. El Evangelio ha de transformar no solo a la persona humana, sino a su comunidad y cambiar desde dentro los valores, actitudes y expresiones de su cultura. Afirma Pablo VI, lo que importa es evangelizar no de una manera decorativa, como un barniz superficial, sino de manera vital, en profundidad y hasta sus mismas raíces, la cultura y las culturas del hombre. Eso es Evangelii Nunciandi 20. Al describir Pablo VI todavía en qué consiste la evangelización, señala que significa llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. Ya hacía esta mañana Monseñor Octavio alusión a este punto. Más adelante, y en el mismo párrafo, afirma con fuerza que la Iglesia evangeliza cuando, por la sola fuerza divina del mensaje que proclama, trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y ambientes concretos. Las palabras de Pablo VI adquieren nueva vigencia en nuestro contexto cultural y en esta época de cambios. Se trata de alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuerzas inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que están en contraste con la palabra de Dios y el designio de salvación. Voy a saltar una parte porque ya se me acaba el tiempo. Y quisiera pasar, esto nos plantea el problema de la catequesis, la inculturación, como nueva cosmovisión, o sea, nuevo enfoque del mundo, del relacionamiento con el mundo, del relacionamiento con la naturaleza, con nosotros y con cada uno. Y en consecuencia del cambio de valores y la necesidad de expresiones inculturadas de la fe. Esto sí me lo salto directamente. Y vamos al desafío que nos deja este punto. A la luz de estas afirmaciones surge un desafío. ¿En qué medida nuestra catequesis, en particular de adultos y jóvenes, va transformando la cultura de los catequizandos? No solo iluminándola desde el Evangelio, sino regenerándola con su fuerza. Aquí surge un tema muy concreto, el de la duración de los procesos, a los cuales hacía alusión el padre Hermilio. A la luz de estas transformaciones profundas,
Tenemos que preguntarnos si las catequesis express, ahora está de moda todos los servicios express, si las catequesis express dan estos resultados que son inherentes a la fe y al seguimiento de Jesús. Pasemos sin más al tercero, la formación del discípulo misionero como sujeto del cambio. Yo haría alusión directamente a la tercera semana latinoamericana de catequesis incorporada al documento de Aparecida, donde nos dice: para iniciar el itinerario de formación del discípulo, muchas veces se hace necesario un nuevo anuncio que permita al bautizado experimentar a Jesús vivo como Señor y Salvador de toda la vida y dador del Espíritu Santo, y profundizar mediante la catequesis y los sacramentos de iniciación el crecimiento en la fe que pone en comunión con Cristo e introduce al creyente a la comunidad eclesial. No puedo omitir esta pregunta porque es muy importante. ¿No radica en este vacío de la experiencia de encuentro con Jesús vivo y de una fe que brota de ese encuentro y se hace respuesta viva y activa en la vida eclesial y el compromiso transformador y servicio al reino? O sea, ¿no será que nos falta esta experiencia y que por eso no podemos transformar? Me salto a lo último. Todo esto es simplemente una relectura de Aparecida. Okay. Hoy la Iglesia nos invita a hacer una opción por una iglesia, pero con unas características muy particulares. Que sea una comunidad catequizadora en salida misionera y dispuesta a la conversión pastoral. Nos invita a optar por una catequesis al servicio de la iniciación a la vida cristiana. Nos invita a una catequesis en primer lugar del adulto, porque él es el agente transformador de un nuevo mundo en el cual deben luego insertarse los niños, y que opta por un catequista que sea testigo, comunicador, acompañante y mistagogo. Y quisiera terminar con algo que dijo el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Evangelii Gaudium 27. En el fondo es volver al envío originario de Jesús, como nos lo recordó Monseñor Octavio. Vayan, hagan discípulos, bautícenles, enséñenles lo que les he encomendado. Muchas gracias.